plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para realizar la sesión del Seminario de Filosofía en la ciudad del día de hoy. Este seminario forma parte de las actividades que la universidad en su misión y en su visión realiza como extensión a la comunidad, y está apoyado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía y Jurídica y Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, y por el Grupo de Investigación ARGE. Bueno, se le dan los agradecimientos a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, lo mismo que a Guillermo Grobo, que es nuestro ingeniero que nos mantiene en el aire. Y esta noche tengo el gusto de presentar un nuevo invitado, una nueva personalidad que ingresa aquí al Seminario de Filosofía en la ciudad. Se llama Daniel Ricardo Mogollón González, es egresado del programa de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en Filosofía de la misma universidad y en este momento también es doctorando en Filosofía de esa misma universidad. Ha sido profesor en las cátedras de Historia de la Filosofía, Filosofía y Sabiduría Ancestral, así como los seminarios de Santo Tomás, San Agustín, Juan Escoto Eriúgena. Ha escrito un artículo publicado en la revista de Investigaciones Históricas Ucupacha, Lima, y se ha presentado en varios eventos y congresos filosóficos en México, Perú, Chile, Uruguay y Colombia. Sus trabajos y enfoques giran en torno al existencialismo de Sartre, la historia y filosofía de la Edad Media, el estudio de los saberes ancestrales de las culturas indígenas Ica y Wigwam de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Actualmente trabaja en la tesis titulada La existencia del Dumburru Poporo como objeto técnico en la cosmogonía Wigwam y en la elaboración de los análisis y acercamientos a la etnomusicología de la región caribe colombiana. Es candidato, como les dije, a doctor en filosofía en la UIS. Le damos el uso de la voz a Daniel Ricardo. Bienvenido, y eres tú el dueño en este momento del espacio. Bienvenidos todos los demás que están en este momento con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados compañeros, muy amable profesor Gustavo Zorrilla, muy amable a la compañera Diana Alejandra Soto, que nos colaboró para hacer el contacto esta noche en esta conferencia. Agradezco al espacio Filosofía de la Ciudad y a todos los amables asistentes a esta conferencia, que pues espero sea de agrado de ustedes, que despierte también curiosidad, respeto y obviamente unas preguntas. Quisiera decir que esta es una ponencia, una conferencia obviamente teledirigida, pero ojalá que se espera que sea un diálogo en cada uno de nosotros. Al final, con unas preguntas, podemos entonces hacer esa anotación. Voy a hacerles una presentación con unas imágenes, que tengo acá. Ya les comparto, permítanme. Profesor, ¿me confirma si ven la imagen? Perfectamente, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, el título de la conferencia es Cosmotécnica Wigwam en la Sierra Nevada de Santa Marta. Presentado entonces, así como decía el profesor, por Daniel Ricardo Mogollón, represento a la Universidad Industrial de Santander. La siguiente presentación se realiza a partir de la inmersión al ángulo teórico-filosófico adscrito a la filosofía de la técnica del francés Gilbert Simondon y a la del filósofo chino Yukui, en el cual se articula dentro del enfoque antropológico perspectivista amazónico propuesto por Eduardo Viveiros de Castro, para así entender el Shamashigui, el saber aprender o núcleo del pensamiento técnico de los Wigwam, una de las culturas ancestrales del territorio de la región del Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Así las cosas, la ponencia se divide en 4 segmentos. El primero, sobre el objeto técnico, cosmotécnica y perspectivismo. El segundo, entonces, sobre Wigwam, Susu y Dumburu.
El tercero, Shama Shiwi, como cosmotécnica ancestral amerindia Wigwa, y como cuarto, unas conclusiones. Como una salvedad metodológica, quiero comenzar diciendo que esta es una reflexión filosófica. Surge de una reflexión de la filosofía acerca de la posibilidad de entender otras maneras de técnica, otras formas técnicas en el caso de lo antropológico, que se acerca precisamente a la antropología, y se escoge el perspectivismo de Viveiros de Castro por estar como ser un núcleo de desarrollo antropológico cercano a nuestra región que permita entender esas perspectivas de estos indígenas. Obviamente esta metodología está articulada a la metodología de estudio de caso, que es una metodología cualitativa, la cual permite a la filosofía acercarse a los derroteros de culturas o de personas para poder hacer o abrir una investigación, como en este caso, pensar el mundo técnico del grupo que acabamos de mencionar, de la cultura ancestral de los Wigwa, que a continuación les presento. También a través de esta metodología se recoge el permiso de la autoridad indígena, que en este caso es el Mamo Ader Ramón Gil Barros, que nos colabora entonces para poder tener esta validación ética, para poder divulgar de manera pública el pensamiento de este grupo humano. Muy bien, entonces el primer punto es hablar, disertar sobre el objeto técnico, la cosmotécnica y el perspectivismo. Y para poder hablar de estas tres nociones, vamos a hablar de los personajes o de los filósofos que lo representan. En este primer caso sobre el objeto técnico hay que hablar del filósofo francés Gilbert Simondon. Gilbert Simondon es un filósofo que se adscribe al mundo de la filosofía a partir del rótulo de la filosofía de la tecnología. Sin embargo, en el estudio que yo hago y de otros intérpretes, él no es un filósofo de la tecnología que quiere explicar los problemas sociológicos o antropológicos también, de casos políticos de la tecnología en la relación con el quehacer y las invenciones humanas, sino más bien quiere explicar lo que es la técnica en su conformación filosófica y metafísica. Gilbert Simondon entonces es un filósofo que hasta el momento está siendo investigado. Él, pues como muere en el 89, más o menos en este tiempo, 20 años, en los últimos 20 años, ha cogido un impulso su investigación, sus aportes científicos y filosóficos al problema entonces de la filosofía, de la técnica, la tecnología. Y bien, Simondon es un filósofo de los años 50, es un filósofo de la década de los 50, que se adscribe entonces a los problemas de la filosofía continental y de la filosofía analítica. Por una parte, estas filosofías continental desea superar la metafísica, la analítica desea encontrar una nueva manera filosófica o metafísica de superar estos problemas o de encontrar una nueva realidad filosófica, metafísica. Sin embargo, Simondon se aparta de eso y quiere encontrar un camino alternativo. Este camino lo lleva a profundizar entonces en ambientes que son metafísicos y que también son desde el lenguaje, pero en este caso el lenguaje va a tomar el mundo cultural y va a tomar de allí una de las acciones o uno de los seres que está en relación al mundo ontológico humano, que es precisamente la cuestión o los seres técnicos. Simondon desarrolla entonces una filosofía a partir de dos grandes ejes temáticos. El problema que lo absorbe a él primeramente es el problema de la individuación. La individuación es cómo poder conocer al individuo. Según Simondon, pues una cosa es el individuo y otra cosa es conocer al individuo a partir del proceso de individuación. Un individuo se puede entender como algo que ya está constituido o algo sustancial, como decir de las filosofías aristotélicas o medievales,
sino en este caso la filosofía quiere profundizar en el aspecto de la cuestión técnica, en este caso. La individuación es cómo conocer al individuo a partir del movimiento, de cómo se individúa una persona o un objeto. Sin embargo, él va a desarrollar otra tesis que es la del modo de existencia de los objetos técnicos, donde va a poder particularizar 3 dominios de esa individuación, donde él habla del mundo biológico, del mundo físico y del mundo psicosocial. Allí entonces va a poder articular en estos 3 factores, en estos 3 momentos, una idea de individuo que está entonces por fuera de los rangos de análisis, que es precisamente el del individuo técnico. Para poder entrar allí hay que hacer una muy breve distinción. Una cosa es herramienta, la otra instrumento y la otra objeto técnico. En la herramienta, la información que se obtiene a partir de este objeto es para el operario. El operario entonces entiende la herramienta, entiende la información de la herramienta y la va a poner entonces a su disposición. El instrumento es aquel objeto que produce una información para el operario, pero también produce una información para sí mismo, que lo ayuda a regular en base a las funciones u operaciones que tiene la persona que lo maneja. Y el objeto técnico es aquel objeto que recoge información, se la da al operario y también produce información para sí mismo y autorregularse, lo que permite un diálogo entre el operario y el objeto, haciendo que el objeto tenga, por decir así, una consistencia propia de resolución de problemas. No es obviamente la base de una computadora, pero sí es todas las funciones que lo pueden integrar para poder activar otras tendencias de ese mundo técnico. Así las cosas. Para reducir en este momento esta cita, el objeto técnico no debe ser tratado como un esclavo o aprendido como un medio de juego. Debe ser captado en su interioridad dinámica, en el esquematismo concreto pero abierto de su estructura y de su funcionamiento. No queremos apelar aquí a una multitud de metáforas que podrían ser malinterpretadas. Debemos, sin embargo, recurrir a expresiones con imágenes para decir lo que es el objeto técnico como símbolo interhumano. Es precisamente esta relación entre el hombre y la técnica lo que hace en la filosofía de Simondon interesante, superar la tecnofobia o la tecnofilia, esas 2 visiones, y ponerla entonces en un lugar particular. Lo que le interesa a Simondon es estudiar los objetos técnicos y obviamente pues vamos a seguir en esta línea de análisis filosófico que parte de Simondon. Simondon va a ser estudiado por otros filósofos, por Marcuse, por Deleuze y también por Jean Baudrillard. Ellos van a configurar una primera fase de divulgación y ya posteriormente vienen otros ciclos y otras fases de interpretación de la filosofía de Simondon que están, pues yo hice una categorización de 3 grupos. Y en esos 3 grupos, Yukui está en el segundo grupo de analistas o intérpretes de la filosofía de Simondon, más o menos en la década de los años 2000. Bueno, Yukui es un filósofo chino, tiene 40 años, él es de Hong Kong, es discípulo de Bernard Stiegler. Stiegler es otro lector de Simondon en esa anterior fase, con los anteriores que he mencionado. Y de Yukui, pues entonces, él es un ingeniero de sistemas que estudia filosofía, se vuelve doctor, es un políglota y ha desarrollado en base a la filosofía de Gilbert Simondon y de Bernard Stiegler una posibilidad de entender a los objetos técnicos desde sus realidades particulares. Y en este caso, la filosofía de Simondon, como les decía, tiene varios componentes, que es el mundo recoge, es una obra monumental leer las 2 tesis, y entonces ustedes van a encontrar allí
toda una lectura del mundo de la física, de la ciencia, de la biología, de la psicología, de la cibernética y de la antropología. Para el caso, estudiar el objeto técnico es estudiarlo también desde su raigambre antropológica, es decir, que cuando Simondon empieza a estudiar, la antropología ya llevaba una ventaja con respecto a la idea de el objeto técnico. ¿Qué era el objeto técnico? La extensión del cuerpo humano aplicada a sus beneficios. Entonces, bueno, para ir reduciendo, Yukui nos dice lo siguiente, en uno de sus libros, es realmente nuevo, Fragmentar el futuro, ensayos sobre la tecnodiversidad. Allí encontramos esta cita que ayuda a articular esta temática. Él dice, tesis, la tecnología es un universal antropológico, puede ser entendida como exteriorización de la memoria y liberación de los órganos, tal como lo han formulado antropólogos y filósofos de la tecnología. Antítesis, la tecnología no es un universal antropológico, es posibilitada y constreñida por cosmologías particulares que van más allá de la funcionalidad o utilidad. Por consiguiente, no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas. Cosmotécnica, entonces, entendida como esta palabra, que explica lo que es el cosmos, y el cosmos realmente es una realidad tecnológica. Dentro del mismo cosmos encontramos lo que explica Simondon, un proceso de individuación desde las potencias universales hasta momentos de concretización donde el ser humano va a crear entonces estas herramientas, instrumentos y obviamente sus objetos técnicos. Los objetos técnicos entonces tienen una génesis y una evolución. Así podemos entonces acercarnos a la antropología desde la filosofía, analizando la cuestión de las cosmotécnicas. Por lo tanto, una cosmotécnica es una técnica situada en un lugar del cosmos, como en el caso que vamos a ver de la Sierra Nevada. Para profundizar entonces el elemento, la metodología antropológica, tomamos la corriente de Eduardo Viveros de Castro, como expliqué al principio, por estar cercana al mundo cosmológico y cosmogónico de la región de América del Sur, especialmente el mundo amazónico. Eduardo Viveros de Castro desarrolla una teoría antropológica conocida también como el giro ontológico antropológico, que hace precisamente acercarse a una crítica a la antropología mayor, generando entonces pautas para poder analizar desde antropologías menores o desde casos concretos antropológicos sus cosmologías, en este caso la perspectiva. Para continuar con la preparación que tengo, pues les leo esto y vamos a seguir explicando. Dice Eduardo Viveros, conocer para nosotros, es decir, para el mundo antropológico, es de subjetivar tanto como sea posible. Yo diría que lo que mueve al mundo es el pensamiento de los chamanes, en el caso de lo que vamos a ir concretando, acercándonos, que son los científicos de los indios, es lo contrario. Conocer bien alguna cosa es ser capaz de atribuir el máximo de intencionalidad a lo que se está conociendo. Cuanto más soy capaz de atribuir intencionalidad a un objeto, más lo conozco. El buen conocimiento es aquel capaz de interpretar todos los eventos del mundo como si fuesen acciones, como si fuesen resultados de algún tipo de intencionalidad. Seamos subjetivos, diría un chamán, o no vamos a entender nada. Aquí lo que se quiere decir es que, por un lado, la filosofía de Simondon y la filosofía de Yukui nos acerca a la posibilidad de entender que existen otros tipos de técnicas, pero en el caso de Viveros nos va a completar diciendo que estas técnicas no están separadas simplemente por unas realidades, digamos, científicas o filosóficas, formales, de una lógica, sino que van más allá dentro de la cuestión humana, que es lo que explica Simondon. Es decir, cada objeto técnico está realmente relacionado a una cultura y a un modo de diversidad cultural, a un modo de entenderla desde, o descentrarla de ese
de esas categorías que en la filosofía de Heidegger se vuelven universalistas, por ejemplo, la explotación de todos los recursos energéticos, pensando que la energía es simplemente algo para consumir, y no para entender que más allá existen posibilidades de intencionalidad, es decir, mundos otros muy adentro de estos mundos que también interactúen y que nos hagan pensar que ciertos objetos técnicos entonces tengan la posibilidad de ser ellos mismos responsables de cierta información diferente a la que podamos hacer nosotros como operarios para el mundo occidental. El perspectivismo amerindio nos dice entonces que existen dos grandes corrientes, para hablarlo de Viveiros, los mitos occidentales y los mitos amazónicos, pues concretamente para el perspectivismo de Viveiros. Los mitos occidentales de corte evolucionista dicen que el hombre fue un animal, y obviamente entre más cultura, menos animal, entre más objetos, más propiedad y más intención, lo cual quiere decir que para el mundo occidental y para las filosofías occidentales, el hombre es el que pone la intención en los objetos y el que da la propiedad a la materia. Mientras tanto, en los grupos humanos amazónicos se ve el mundo de otra manera. Allí se explica que todos en el fondo, fuimos o fueron animales, que eran personas que perdieron algo de humanidad, lo que quiere decir que todavía en aquel punto de vista se conserva algo de ese ser que era un animal, ¿cierto? Y que en este caso es una interioridad que se percibe a través de, en este caso, los objetos. Cultura, naturaleza, personas y objetos contienen humanidad, contienen intencionalidad. Así que el concepto de persona radica en el punto de vista. Es sujeto quien tiene alma y tiene alma quien es capaz de tener un punto de vista. En este caso, el Dumburu, que vamos a explicar, alcanzaría un punto de vista desde la perspectiva Wiwa. Animales, personas, objetos tienen alma, no se someten unos a otros, sino que se negocian las intenciones. Eso es lo que se hace con el Dumburu, por ejemplo, y con Susu, que es la mochila. Dumburu es una representación o un punto de vista, una intención sobre él mismo y el mundo. Eso es lo que decimos, y lo que para nosotros es sangre, en el caso de Viveiros, para el jaguar es cerveza o mandioca. Lo que queremos con el Dumburu es decir que el pensamiento que nosotros tenemos filosóficamente también es parte de un pensamiento que surge a partir de todos los fenómenos de individuación que están en el universo. Como segundo punto, bueno, vamos a acercarnos a lo que es la cultura Wiwa, lo que es Susu y Dumburu. Los Wiwa son uno de los 4 grupos, los 4 pueblos integrantes de las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Icas o Aroacos, los Cogis, muy conocidos también, los Cancuamo y en este caso los Wiwa. Los Wiwa son más o menos un grupo de 20.000 personas y que componen entonces en diferentes regiones de la Sierra Nevada. Acá hay una imagen, ellos están también por la parte noroccidental, por la serranía del Perijá, que es la parte nororiental, y por la parte del sur, cercano a Valledupar. En el caso de nosotros investigamos a Ade Ramón Gil y la comunidad de Gosechi en la cuenca del río Huachaca, cercano a Santa Marta. Allí tenemos entonces una imagen representativa para aquellas personas que no conozcan a los Wiwa. Las mujeres y los hombres crean un tejido muy importante para la sociedad, y en eso también hay unos objetos que para mi concepto son técnicos y que también implica una necesidad de estudio para poder completar ese gran acervo de lo que posiblemente, de lo que entendemos como objeto técnico, y descentrarlo entonces de esas posiciones occidentales. Susu significa en Damana, la lengua de los Wiwa, vientre, vientre tejido, vientre de mujer tejido, vientre del cosmos tejido, y en este caso Susu representa lo que en español es la mochila, ¿no? Lo que nosotros llamamos mochila. Los 4 grupos también tienen diferentes maneras de tejer.
sus tejidos representan lenguajes, maneras escritas de oralitura puestas allí en la mochila a través de las puntadas. Las formas cilíndricas o las formas, los colores, en el caso de los wiwas, representan las castas, los movimientos cosmológicos, el año, el nacimiento. Bueno, el caso no es tanto explicar el susu, sino explicarles a ustedes el dumburu. Aquí tenemos un susu característico que es el susu de caracol, que representa entonces toda esa construcción cosmológica y cosmogónica de la Sierra Nevada en forma de espiral ascendente. El padre Serancua y la madre Seinekun son las que ayudan entonces a la transformación y producción del universo de la Sierra Nevada. En este caso es profundizar un poquito por el tiempo y por la cuestión el dumburu, que es el objeto técnico que yo quiero presentar a partir de los wiwa y en este caso particular el dumburu que va a conectar a los otros dumburus, que es el de A. de Ramón Gil. Bueno, etimológicamente desde el dámana, dumburu significa dum, fuerza, bu, crecer, y ru, espíritu. Esas partículas también permiten interiorizar y hacer filosofía a partir de elementos y lecturas de lenguajes no occidentales, para tratar un poco también el problema o la cuestión del descentramiento del conocimiento. Aquí puedo mostrarles lo siguiente. El dumburu es un objeto, aquí les voy a hablar más o menos su constitución, que está hecho de todas las sustancias, obviamente, que componen la naturaleza. Pero aquí hay que hacer una salvedad, ¿no? El dumburu es un calabazo, su forma cilíndrica, lo que lo sostiene, su base es un calabazo. Dentro de ese calabazo hay un espacio que queda y en él se pone entonces cal, que es hecha de la fundición de las conchas marinas. En este caso estoy hablando de los conjuntos técnicos, de los elementos y conjuntos técnicos que van a componer el objeto técnico como tal. Su constitución o concretización cosmológica y cosmogónica a partir de los elementos. Entonces decía, el calabazo es un bejuco que tiene esta forma especial. Dentro de ella está entonces la cal, ¿cierto? Y se utiliza un palito, aquí lo vemos mejor, en este caso él tiene un nombre, el shuguna, que hace parte de la manera del samasigui, que es saber aprender, saber agarrar, saber tocar, saber llevar. El shuguna es el palito que se introduce en el calabazo, después de haberlo puesto en la boca, tomar saliva, se pega la cal, se pone, dentro del proceso también está el ayo, que es la coca. En la Sierra Nevada el ayo no es coca cualquiera, es una cepa particular. Walt Davis la estudia, un antropólogo. Él estudia precisamente que esta semilla no tiene alteración y los mamus la han sabido, los mamus que son los sabios de la sierra, la han sabido conservar para que no tenga un tratamiento erróneo, sino que sea espiritual. Este ayu se tuesta a mano o en mochila y obviamente se guarda en la mochilita, en el susu que él lleva, y la pone en su boca, la masca. Luego, como les decía, con el cal que ya está dentro del calabazo, lo pone en su boca y va generando una patina amarilla que comienza entonces a pegar en el calabazo. Y esto es bien interesante, porque en la génesis de los objetos técnicos ancestrales que yo he rastreado, no existe ningún otro objeto amerindio que llegue a este alto grado de concretización. ¿En qué sentido? Ese elemento amarillo para el indígena significa el pensamiento. Lo que para el filósofo occidental el pensamiento es algo inacible, no se puede agarrar, no se puede tomar. Para el indígena se reifica totalmente. El pensamiento es material, se puede tocar, se puede ver, se puede sanar, se puede hablar con él. Así que del proceso de interiorización con la coca y el pensamiento
surge esta sustancia que se pega en el calabazo y va tomando unas formas particulares que van generando lo que se va a llamar el curmazo, como aquí lo muestra, unas chapas que van caracterizando la forma de pensar de su operario o de su, digamos, amigo. Yo le llamo el amigo que lo construye. Bueno, aquí vemos un poco ese proceso y aquí vemos a Ader Ramón Gil Barros con su dumburu. Él tiene varios dumburus, no es solo uno, pero uno particular que fue donde arranca con su proceso de conocimiento, y porque él se vuelve un ave también tiene toda una significación. Aquí está entonces en sus lugares sagrados construyendo y haciendo ese dumburu que, como les mostraba en esa primera imagen donde está la etimología, es al parecer uno de los dumburus más grandes que existen en la Sierra Nevada. Tengo que hacer una inmersión más, pero allí podemos encontrar dumburus hasta de 3 o 4 libras, que son grandísimos y tienen esas particularidades donde se pone el pensamiento, es decir, es el libro filosófico del indígena de la Sierra Nevada. Los 4 grupos lo componen, cada uno tiene su poporo. En este caso, el de los Wigwa se llama Dumburu, el de los Ika se llama Yoburu Masi, el de los Kogi se llama Suji, y el de los Cancuamo también se llama Yoburu Masi. Allí podemos entonces entender un poco que cada grupo tiene sus diferencias y tiene sus connotaciones. Por eso hacemos la anotación de que estamos dentro de la cultura Wigwa. Muy bien, ahora para poder hacer un poco la explicación ontológica y metafísica de este objeto técnico que lo compone, entonces vamos a hablar del Shamasigui. Como lo dije, hace parte de la pedagogía indígena, de sus saberes ancestrales y de sus palabras, que es saber aprender. Más o menos, para mostrarles un tejido de lo que es el Shamasigui, hay que hablar del Shenbuta. El Shenbuta es el mito o la ley de origen, donde se centra todo. Y pues si hubiese un tiempo más, pues no sé, me gustaría leerles el mito, pero a grandes rasgos, es decir, aquí lo que quiere decir es que existen unas dimensiones internas que estaban inscritas en ciertos lugares del universo tal cual como nosotros los conocemos. El indígena no altera los lugares, el indígena no coge una piedra y la quita de su lugar, porque para él esa piedra constituye un eje central de un tipo de conocimiento que se quiere develar. Entonces en el Shenbuta encontramos esas dimensiones y encontramos el concepto de antes del amanecer, que es bien interesante pues en el caso para la filosofía. Allí quiero decir también que para el filósofo es importante encontrar nuevas regiones, nuevos mitos, nuevos relatos, nuevas metáforas para enriquecer nuestros procesos intelectuales. Y ese fue uno de mis deseos como filósofo, pues en Colombia, tener esta gran oportunidad de descubrir o tener la prioridad de tener allí estos elementos para ser analizados y estas culturas estigmatizadas que quieren mostrar sus conocimientos. El Shenbuta hace parte de eso y allí nos dice que el pensamiento es cocinado en la olla de barro, se pone allí y así tal cual como se hace el proceso para el Damburu, así es como se debe contemplar el conocimiento del hombre. En este caso, es para explicar que el Shenbuta tiene una connotación, un rol masculino y un rol femenino. Ade es el mamo o el sabio, y Saga es la sabia, la mama. Ambos configuran el Shinsunushi, que es el tejido social, y de ese tejido social vamos a encontrar 3 objetos, que aquí los menciono: el Dumburu, la Shatukwa, que es otro elemento muy importante que también debe ser estudiada, que es un calabazo donde se leen las burbujas, que son el pensamiento directo de la madre tierra y que ellos interpretan los mamos. Y el Susu, que como ya lo dije, es el vientre. Dentro del vientre va el Dumburu. Como para hacer un acercamiento a esa etimología, a ese pensamiento
indígena, que también de eso se trata esta inmersión y esta tesis filosófica, es hablar entonces de de este eje, de estas tres columnas. En su centro entonces tenemos al Shen Buta. Urrama significa el pensamiento. Kuina significa espíritu sensorial, y el Shen Buta entonces es la ley o el origen de todo. En Urrama tenemos entonces el Shigun Shunkwama Nunai, que es el conocimiento propio, y tenemos el otro que es el Shigun Shunkwama Saswa, que es el conocimiento sagrado. El Singwashyama es la autonomía, bueno, listo. Por el otro lado, tenemos el Shen Buta Susudumburu como los objetos técnicos, o sea, objetos que permiten centrar la cultura y el pensamiento, así como en Occidente tenemos las computadoras, tenemos aplicaciones, aquí tenemos entonces estos elementos, estos objetos. Y el Kuina, que como les decía, es el espíritu sensorial, una forma, es la manera en que desglosan los indígenas las materias a estudiar. Entonces se estudia el espíritu sensorial, el Kunsagua, que es la enseñanza del sueño. Todo eso se analiza a partir del Dumburu. El Sima, que es el sentido del oído, el Guama, que es el consejo donde se va con el mamo o con la mama, el Kunshama, que es la memorización del pasado cosmogónico, y el Inkiashe, que es el aprendizaje de un conocimiento funcional. Más o menos con estos conceptos los quiero a ustedes introducir a entender que esta cultura tiene una realidad técnica profunda en cada una de sus concepciones lingüísticas y etimológicas. Bueno, como conclusión, les voy a hacer una pequeña lectura que se hace a partir de este acercamiento realmente, como ustedes lo pueden observar. A estas conclusiones las he titulado Encuentro y diálogo de los mundos, los objetos técnicos Wigwa y el cambio climático. Quiero acercarme a una de las conclusiones importantes de por qué estudiar este tipo de objetos. En el caso de Simondon, él nos va a decir que el caos que tenemos de tecnología siguiendo a Yukui, con Yukui, es que los objetos técnicos que nosotros tenemos o que hemos creado, los hemos establecido a partir de unas estructuras o de unas connotaciones que hacen ver que el objeto es una posesión completa y creación del hombre, que es su extensión y que puede manejar a su antojo. Y este antojo de manejo del objeto técnico, de su poder, porque el objeto técnico realmente está transduciendo la energía del cosmos. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un ejemplo bobito, de minutos en nuestro celular, realmente lo que estamos es consumiendo energía cósmica. Todas las bases por donde se mueven las estructuras de la tecnología contemporánea, de la 4G y de la 5G, utilizan la Tierra, el planeta, como su plataforma, y lo mismo al mundo espacial, y vamos empezando a expandir y a dominar también la naturaleza, como decía Viveiros de Castro en este caso, utilizando a los objetos técnicos de manera no adecuada, como dice Simondon, como un esclavo más. El objeto ya no podemos hablar, también tiene una sensibilidad con la cual trabaja y que es muy similar a la sensibilidad que nosotros los humanos adecuamos. Es decir, a partir de esa sensibilidad que tienen los Wigwa, se puede también concluir que el objeto técnico está siendo esclavizado y está siendo enfermado, está enfermo por sus operarios. Y en el mundo indígena, el objeto técnico entonces es un amigo, como lo hemos podido ver. Él permite a su operario
trasducir y mostrarles su propio pensamiento, en el caso de las estructuras que se forman en el curmazu o con la chapa. Entonces, esta conclusión va hacia la relación del medio ambiente. Los indígenas de la Sierra Nevada han sido, principalmente en Colombia, desde los años 80, portadores de ese mensaje del cambio que sobrevenía o que viene a la historia y al momento de la humanidad, que hace relación con la contaminación, o también que se puede ver el aceleracionismo fuerte que se tiene al querer consumir las energías del universo, ponerlas también en los objetos para que sean, digamos, explotados de una manera económica y enriquecer a ciertas personas. El Dumburu nos muestra entonces la posibilidad de encontrar objetos que nos ayuden a ralentizar un poco esas actitudes que nosotros tenemos con los mismos objetos. Y surge entonces la categoría de objeto técnico ancestral amerindio, que es el que queremos encontrar, y el Dumburu como un objeto técnico Wiwa. Entonces, encuentro y diálogo de los mundos, los objetos técnicos Wiwa y el cambio climático. Los sabios Wiwa leen en Susu y Dumburu el clima. El hombre Wiwa teje su pensamiento, teje sus tocados, sus mochilas. Él también hace las mochilas, hace mochilas cargueras. Él pañetea, frisa, consolida cosmológica y cosmogónicamente su casa, que es el Dumburu. El Dumburu también es representación de un hogar. Allí también vive la persona cuando, por decir, donde tienes tu corazón, donde tienes tu mente, tienes tu vida. Allí está entonces el pensamiento materializándose, concretizándose a partir de este objeto. Entonces, él consolida, vive allí, provee a su esposa los materiales para que ella se dedique a la tejeduría del Susu, que es el vientre, a soñar, a concebir, a sanar, a constituir el mundo, a escuchar elementos, a escuchar a los otros. La mujer Wiwa, por su parte, también dumburea, entre comillas, porque al tratar el ayo, al tomarlo, hay que decir que en la Sierra Nevada las únicas personas aptas para poder tomar el ayo son las mujeres, ¿no? La mujer no toma a la planta arrancándola, sino que la toma hoja por hoja como si fuera el pelo de una mujer, y le está ayudando entonces a quitarle algunas cositas y arreglarla para ella entregarle a su esposo, que también es espiritual, que se va a constituir a partir del pensamiento del hombre. Entonces hay un tejido entre el hombre y la mujer. Entonces ella dumburea, ella teje, ayuda a crecer, a reproducir junto a los colibríes, que son los polinizadores del ayo. El pensamiento y al pensamiento y al sentir de los mundos. Lo femenino y lo masculino individúan con sus actos biológicos lo atmosférico, lo social. Escriben, tejen, porque para la palabra escritura y tejido en el idioma dámara significa lo mismo. Escribir es tejer. Y entonces se teje y se escribe el clima con los demás seres que hacen lo mismo, mediados por operaciones y funciones que se constatan técnicamente. Lo que quiere decir que en toda la naturaleza y desde la constitución de la individuación biológica también se pueden encontrar funciones técnicas en cada uno de los seres. Así que se constata que cada uno tiene una tecnología, pero parece que en el caso de las sociedades humanas contemporáneas, pues hay un aprovechamiento. ¿Y de qué? Del mundo, que es un tejido de mundos que se adosan a los objetos técnicos. No existe mundo sin objeto técnico. Los mundos culturales, para que se constituya una cultura en cualquier estado, en cualquier momento, se debió constituir objetos, instrumentos o herramientas
pero claro está, no solamente los objetos técnicos del mundo occidental son una realidad, también son en los mundos indígenas. Entonces, el cambio climático siempre ha existido, pero los cambios ligan al fin de mundos, al fin de los mundos, de una especie, de una forma de vida, de un lenguaje, de un ser. Las técnicas pueden incrementar o disminuir el desastre que hoy se acelera a una intensidad que sobrepasa la capacidad de las mismas culturas por adaptarse a tales cambios. El cambio climático acelerado es responsabilidad de todos en relación a nuestras técnicas. Susu y Yumburu son seres, objetos y personas que desde la cosmogonía Wiwa proveen una vía práctica para examinar las coberturas climáticas y espirituales, o lo otro, eso que nos provee una estancia única, que proveen la estancia única de cada uno de nosotros. El estudio de los objetos técnicos ancestrales Wiwa y su cosmotécnica es vital, pues se manifiestan como algunos modelos y modos en que lo técnico integra la construcción del individuo, la sociedad y el medio ambiente. No podemos excluir las actividades tecnológicas de los grupos humanos, en este caso de los indígenas y de los grupos minoritarios que también están constituyendo el mundo. Así que esto es bien interesante. En suma, proporcionan un diálogo, colaboración y cooperación entre el mundo indígena y la comunidad académica en general, entre la filosofía en este caso y las ciencias sociales, en procura por el entendimiento de los fondos, los mundos y las técnicas. Sé que habría más preguntas o habría momentos que quedaron inconclusos, pero pues la idea es poder hacer un acercamiento a esta construcción teórica que se está haciendo con esta tesis. Últimas palabras, Sensiguaro Numashi, que significa en Damana, muchísimas gracias, muchas gracias. Por último, quiero mostrarles a ustedes un video que es el teaser de adelanto de la tesis. Permítanme un segundo y ya se los presento. Con eso me gustaría terminar. Tocaría abrirlo desde la misma maneje la cosmotécnica, maestro. Sí, señor. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Perdón. Sí, pues hasta ahora sí. Recordar cómo pagar, cancelar la deuda de los abuelos, cómo cuidar el sol, cómo cuidar la luna, estrella, cómo cuidar oxígeno. Reforzar la cultura, reforzar el canto. Limpiando planeta. Todo camino del planeta limpiado. Así. Este todo camino no va para los ya camino
le da alimento a nosotros. Muchísimas gracias. Bien, Daniel, felicitaciones por ese trabajo que realmente establecer esos nexos de comunicación en estos lenguajes tan ajenos a nosotros no es una tarea fácil, así se ponga uno, se lea toda la teoría que encuentra alrededor del paseo, ¿no? Del asunto. Pero el poema sobre el mito de origen es muy largo. No, señor, es solo 3 parrafitos. Pues a mí me gustaría escucharlo porque mucho gusto. ¿Qué relación puede tener con estos grandes mitos fundacionales como por ejemplo los mitos mesopotámicos como el poema Gilgamesh o los poemas en México, o sea los grandes textos en México, en el Perú y en otras culturas, para no sin utilizar como 3 referentes? Claro. Porque hay mucho acercamiento a la concepción de cosmos que tiene el ser humano, ¿no? De distintos lenguajes, pero se plantea como los mismos interrogantes, como los mismos problemas, y como que trata de alguna forma de darles soluciones, ya sea desde una racionalidad científica, técnica, o desde el mito, desde distintas formas de aproximación al saber y a los saberes, darse respuesta a sí mismo el por qué está aquí en este planeta, ¿no? Y qué está haciendo de alguna forma. Claro, perfecto. Una manera de poder tener como una base para entender cada mito es entender su geografía, entender esa posición antropológica dentro de un circuito o dentro de una geografía es muy importante porque ella es la que permite configurar algunos elementos del mito. El mito no solamente recoge lo que serían experiencias o sensaciones psíquicas del ser humano, sino también recogen, para el caso que quiero comentar, aspectos que también tienen que ver con la geometría, con la matemática, con la filosofía, con las otras áreas que se mantienen como en el caso de lo técnico. Hay un antropólogo etnomatemático colombiano que yo utilizo, que me baso en él, Armando Aroca Araujo, que hizo la geometría de las mochilas aroacas, es de la Universidad del Valle, es muy interesante. Allí él dice que cada mito tiene patrones con los cuales se pueden configurar matemáticas o geometrías, que en este caso el mito indígena en el que él explica el mito arhuaco configura la constitución de la mochila arhuaca, que es entonces la representación física de la sierra, desde el origen del mar hasta los nevados. En el caso que yo trato de rastrear entonces, basándome en Aroca, es mostrar la cuestión tecnológica que subyace en cada mito. Y eso es bien interesante. Como se lo decía, y eso es entonces Yucuy. Obviamente la filosofía de la tecnología y de la técnica arranca con el derrotero occidental, con la posición del mundo griego, que se va desarrollando a partir de toda la historia que nosotros más o menos conocemos. Pero la integración de los modelos tecnológicos occidentales en el mundo contemporáneo y de nuestras técnicas que hoy día hacen parte del diálogo con las otras culturas. Lo que pasa es que no se ha develado como de manera muy detallada. Así que, y más aún, estos grandes ejes que usted menciona, China, Yucuy, entonces va a desarrollar un texto que también los invito, es la cuestión de la técnica concerniente en la cultura china. Le hace todo un panorama de los grandes filósofos y de cómo desde la palabra Tao se interpreta la energía, lo que significaría Tecné para el mundo griego. En el mundo chino tenemos el Tao. Solo hablo de ese caso concreto
falta más investigación, pero por ejemplo en el mundo del hinduismo hay un filósofo que también cito, Devanish Banerjee, donde él habla del yoga, el yoga también como una estructuración física de posiciones técnicas que articulan y regulan energéticamente nuestro cuerpo y ayudarían, según él, que esa es la base de lo que propone Simondon, crear una armonía entre todos los objetos, por ejemplo, como lo que se quiere con la 5G, ¿no? Una relación de todos los objetos tecnológicos, pero a partir de unas concepciones que obviamente van hacia las cuestiones de energía. Aquí la crítica es a ver cómo utilizamos la energía del planeta, cómo lo estamos utilizando. Y el mito entonces dice así me contaron los mayores el origen del pueblo Wiwa. Dice, antes del amanecer, ese es otro elemento. Bueno, decir otra cosita. Tenemos en América los otros ejes, como lo comentaba el profesor, México, Perú, y obviamente con viveros de castros en el Amazonas. Los estudios de las lanzas que utilizan los pescadores para cazar el pirarucú, que es todo un arte y toda una cuestión cosmotécnica, que ha sido destruida por la inserción de objetos como las redes de pesca, que hacen que se destruyan todos los fenómenos metafísicos, filosóficos, ontológicos en relación de la tecnología. Y esa es la cuestión, cómo estas culturas grandes como la de Occidente subsumen las otras posibilidades, o mitos, llamémoslos así. Entonces, desde el antes del amanecer, todo era agua. Éramos de agua. Todo estaba oscuro. Entonces se originó el pensamiento de todo lo que existe y entre ellos nació el pensamiento Wiwa. Pero antes del amanecer, los padres espirituales discernieron de cómo iba a crear el mundo. Algunos no querían que amaneciera, otros sí. Esto ocasionó enemistades entre ellos y una gran guerra. Antes del amanecer, la guerra era también en pensamiento, así como guerreros en pensamiento. En esa guerra nació el hombre blanco, el Suntalu. Vino de Ade Shantana y puso la tierra, y después vino el pensamiento Wiwa. Es decir, se necesita de una base, una plataforma para poder nosotros poner nuestras acciones y nuestros pensamientos. Entonces el pensamiento Wiwa empezó a subir caminando en la madrugada, subiendo el agua hacia la sierra, y así caminó hacia llegar a Nebaque, un sitio sagrado. Ahí se creó y formó lo Wiwa en Nebaque. Cuando estaba amaneciendo, la madre Punkusha fue dándonos vida y creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, los animales, las plantas, las lenguas. Este momento se llamó Suimake, que es también uno de los sitios sagrados. Entonces, tanto la configuración del pensamiento metafísico antes del amanecer configura las acciones técnicas o los actos que nosotros tenemos hoy día. Por eso los mamos son tan importantes, porque ellos son los que ayudan a regular las estructuras del universo. Por eso ellos dicen, sanamos la tierra. Somos de hecho la sierra, los principales cuidadores y sanadores de la tierra, y todos los grupos indígenas de Colombia en especial, en el sur, cada grupo. Entonces, con este trabajo lo que quiero también decir, que estudiar los mitos de los grupos humanos y de las culturas, podemos encontrar los elementos tecnológicos que nos hacen falta para rastrear y mapear esto tan importante, que quizás filosóficamente ayuda a curar un poco las máquinas, por decirlo así, o estos sistemas. Después vino Xelancucuy y Xeranco. Echaron un pensamiento en una olla de barro, lo calentaron hasta que ésta se cuajó, y cuando ya estaba amaneciendo, ahí podemos ver la individuación, una relación con la filosofía de Simondon. Este fue hombre, así se convirtieron los Wiwas en persona, pero los hombres y las mujeres que salieron de la olla eran lisos y no tenían órganos genitales. Abu Suimake, al verlos así, les colocó sus órganos sexuales para que se reprodujeran y siguieran viviendo generación tras generación. La educación, la enseñanza, nace de nuestros padres espirituales, como Xerancua, Xeinecan, Kalache, Calabia, Ruabicu y los demás. Ellos entregaron ese conocimiento a los mayores,
quienes recibieron el conocimiento dependiendo del linaje establecido para cada pueblo y están dedicados a la enseñanza de la tradición, al estudio profundo del conocimiento y del pensamiento para cumplir con el objeto del Shenbuta, que es la ley de origen, y educar a sus gunama, o sea, a su gente, a todas las personas. Una de las características técnicas de los Wigwa es que ellos son los que ayudan a pensar a los demás. Un Wigwa está para descentrarlo a uno y ponerlo en su sitio, como yo les comentaba lo de la piedra. Y bueno, si usted desea también profundizar, puede entonces introducirse en el dumburo, en el poporo, o en la mochila y estudiar con ellos, ¿no? La idea es dialogar con el indígena, no apoderarnos de sus pensamientos o generar entonces una división entre Occidente y el mundo americano, el mundo prehispánico, y decir quién tiene una mejor ontología, nada de eso. La idea entonces es estudiar los mitos y hacer filosofía de una manera diferente, pensar con el indígena. Sí, me estaba acordando un pedacito del poema de Gilgamesh que comienza diciendo: antes de que las cosas hubieran sido nombradas, no existía ni el cielo ni la tierra, las aguas superiores no estaban separadas de las aguas inferiores, no existía Amu, Anu, ni ninguno. Y si uno mira, si compara los dos lenguajes, lo mismo cuando coge el poema de la creación del mito cristiano, en el principio es el verbo y el verbo era Dios, y empieza a crear a partir de la palabra, o sea que siempre está de por medio la concepción de que el ser humano es habita el lenguaje, como decía Heidegger, es fundamentalmente el lenguaje. Tú lo llamas técnica o objetos técnicos, ¿ya? Y el lenguaje es un objeto técnico, puede medirse, mirarse de esa manera, y a lo largo de toda la zona andina, o sea, uno encuentra, y en todas las culturas amerindias, uno encuentra que todos los tejidos, además de que obedecer a la forma de la mochila, son concebidos como el útero en el cual se cuece la vida, y siempre comienzan por un punto que tiene que ver con el caracol, independiente de que estén arriba en la zona andina alta o estén abajo en la zona de las orillas del mar. Siempre hay un punto inicial que nosotros siempre lo utilizamos como el punto de la teoría, ¿no? La tesis, ¿no? El punto inicial, a medida que eso se va desenvolviendo y va creciendo y va construyendo todo un mundo imaginado. Me estás pensando en Bachelard, que debió tener relación con este filósofo que vos mencionaste, sí, porque está deconstruyendo las imágenes que ya no tienen vida ni sentido, para construir nuevas imágenes, nuevas cosmovisiones, nuevas miradas del mundo, nuevos acercamientos a los lenguajes, porque el hombre no deja de ser fundamentalmente mítico. La razón se construyó con el mundo griego, eso que llamamos la razón, la racionalidad, el discurso filosófico, esa nueva técnica para mirar el mundo y para hablar de él, ¿no? Correcto. Me parece muy interesante. Yo dirigí un trabajo sobre mochila acá abajo en los rioblanqueños, y es las mismas concepciones, cómo empiezan a tejer. Y entonces mi estudiante lo mandé, era un estudiante que no estaba en la comunidad y se fue un año a la comunidad a aprender a tejer para poder entender la simbología, y volvemos a pensar en la manera como Pitágoras dijo que la estructura del mundo era matemática y geométrica, y que la mente humana, Platón recoge eso también, tiene una estructura matemática y geométrica con la cual nos comunicamos, y las mochilas tienen todo ese tipo de relaciones en todo el mundo amerindio por lo menos. Me imagino que en la China habrán otras formas de tejido. Por supuesto. En la India, la riqueza en el color, por ejemplo, donde recogen toda esa ¿cómo se diría? Esa flora y esa fauna del mundo en que habitan, y lo colocan en los vestidos, en la manera de tejer, la ropa, el vestido. Eso es extraordinario, ¿no? Un ejemplo es el mandala. El mandala, iba a decir esa. Correcto.
Y es, o sea, básicamente es como un tejido, o sea, un mandala puede ser representado en un dumburu, claro, a partir de la construcción del poporo, ¿no? Se puede, claro, constituir. Claro que sí, profe. Claro, tú estás introduciendo un nuevo lenguaje que es el del objeto técnico, como que además siento yo que obedece, Ole William, siento yo que obedece a una cierta forma de construcción de una subjetividad. Entiendo entonces que el Uruburu es tan personal que es como escribir tu texto y ponerlo en comunicación con mi texto, con el texto de Janet, con el texto de Gustavo, con otros textos, ¿no? Correcto. Y tratar de que establecer un diálogo intertextual a partir de tejidos, o no, qué sé yo. Pues trato de entender de esa manera, pues, para no entender esa vaina de la analítica, pues, de que hay que meterle cortes lógicos, filosóficos para poder destruir el discurso, ¿no? Es así, profe, muy bien, excelente. De eso se trata, de ver que Dumburu y Susu son tejido. Y en la visión indígena no hay una diferencia casi ilemórfica o sustancial frente al hecho que se está haciendo. Como les decía, el pensamiento se reifica, se toca. Así que tal cual como es el Dumburu, tal cual es la persona. Y es, yo en mi tesis también me introducí entonces en el proceso del poporeo, del dumbureo, y he podido evidenciar también allí la capacidad de hacer que lo que se plasma en la chapa es básicamente lo que está sucediendo con la persona. Y eso lo puedo pasar a la manera de escribir. Daniel, Alexander Gómez ha levantado la mano y quiere intervenir. Escuchémoslo. Con mucho gusto. Tienes el uso. Alexander, pues. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por las múltiples aportaciones, Daniel. Gracias. Bueno, interesante la exposición de la geometría sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuatro pueblos Coy, Gancuamo, Huigua y Arhuaco, Huico, ¿no? A mí me sorprende cómo el mayor indica que dentro de su sabiduría se relaciona, o hay una interrelación de conocimiento de hombre, existencia, naturaleza. Y cómo en los principios argumentativos de la lógica siempre el objeto está fuera de mí y yo tengo una manipulación. Esa capacidad de poder generar una armonía, pero no biofísica, sino de conciencia, lo que es el concepto del buen vivir, o sea, el ser uno, tener una identidad, es fabulosa porque sí desarrolla el proceso de individualización que tiene el ser cuanto es ser, pero él no es ser si deja que lo otro no sea, es decir, que se enlaza principalmente en los pensamientos. Correcto. Ahora, cuando Eduardo Viveiros habla de esa conexión de la diversidad cultural, hay que entender que los pueblos de la sierra tienen una particularidad. Cada uno dentro de la geometría sagrada tiene una función en la sierra. Tienen que estar unidos para cumplir lo que es, o sea, lo que se marca dentro del Yatucua y que Serancua y Atiseneco maneja, o sea, manejar un equilibrio. Entonces no estamos hablando de proponer o que se proponga un universalismo donde sea falso o verdadero, ni que yo haga una adopción y concatenadamente me reproduzca otra acción, o sea, sea sistemática, no. Por eso, el tipo de interpretación del episteme, el conocimiento de los pueblos que manejan el poporo es en espiral, porque casi siempre vuelven a la misma pregunta, pero de diferentes perspectivas, ¿no? Y yo creo que el argumento que utilizas me parece mayúsculo, ¿no? Cuando nosotros queremos representar al ser, y nosotros somos el ser, ¿qué es el ser en sí? La vida. Pues sin la vida yo no soy. Ahora, esa analogía que retomas cuando apuntaste algo esplendoroso, cuando se está en conexión con la naturaleza, cuando somos parte, y además de eso tenemos la capacidad de poder interpretar o el poporo o el yoburo, cómo está la conexión o cómo estoy yo con mi visión, identifica también
que hay una co-creación de una nueva ciencia, puesto dentro del marco de la filosofía nosotros a veces desconocemos hasta cómo estamos, pero en cambio el pensamiento indígena sí se sabe cómo está, puesto el ser, aunque se puede individualizar de una manera transversal, no se puede sacar, porque es un sujeto comunidad. Eso es lo que robustece a este aspecto. Ahora, lo que yo quería indagar es cómo posibilitar que esa teoría situada dentro de lo que se puede llamar cosmogonía, que lo que es pensamiento es la ley de origen, cómo se puede transversalizar para que muchas personas ejerzan que ese conocimiento que no pasa por el tamiz científico, entre comillas, pueda ser validado. Por ejemplo, el hecho de que la sierra esté declarada como patrimonio histórico de la humanidad y que ese pensamiento tenga que entenderse, o sea, la humanidad tiene que entender este pensamiento, ¿cómo podemos llegar a esa técnica? Como decía el doctor Gustavo Zorrilla ahorita, puesto si hacemos analogía, cada tipo de pensamiento tiene un origen, pero a diferencia de este origen, el origen no está sembrado materialmente en la sierra, hay cosas que no se pueden interpretar al público, ¿no? Sino que van más allá de lo que el pensamiento humano a través de la razón puede aprender con H, ¿no? Entonces, desde esa realidad, ¿cómo se posibilitaría más ese desarrollo del modo que construye Viveiro de Castro con la interpretación de la diversidad cultural y que eso sea como un patrón? Pues aquí vemos una transversalidad en todos los pensamientos indígenas del mundo, es el cuidado del mundo, de la vida, ¿no? Entonces, desde esa aportación de Viveiro, ¿cuál sería la representación más próxima a lo que una técnica que entra en el tema de lo moderno pueda realmente suscitarse en una contraposición? Es decir, aquí está este legado, pero aquí está el legado del pensamiento indígena. ¿Cuál sería prácticamente esa aportación, mi estimado? Daniel, yo quisiera intervenir un momentico frente a lo que dice Alejandro. Lo que pasa es que la forma de, o creo entender que la forma de individualizarse en el mundo de los Kogi, de los indígenas de la sierra, no tiene nada que ver con la forma de individualización que tenemos nosotros, que a partir de la construcción de un sujeto racional que no pasa por la naturaleza. O sea, no conversa desde la naturaleza con la naturaleza, sino que al contrario, la ignora para construir de cierta manera un discurso sobre la naturaleza superpuesto, justapuesto, ¿cierto? A partir de grandes metáforas como las que produce la ciencia, que también está construyendo su propio mito. El mito de la racionalidad es un mito muy fuerte, ¿no? Y difícil de destruir, porque nosotros estamos convencidos de cierto, o nos han convencido de que la filosofía, si no pasa por la racionalidad del sujeto, pues no es filosofía, sino cualquier otra cosa, ¿no? Es correcto, profe. Agradezco esa valiosa pregunta y la intervención también del profesor Gustavo. De hecho, no es fácil poderla responder, sin embargo, voy a tratar de acercarme. Voy a arrancar diciendo sobre Viveiros de Castro, este último momento que quedó ahí caliente. Y Viveiros de Castro es uno de los grandes críticos de lo que es la modernidad, cómo entendemos la modernidad. Esa modernidad que es también un mito, el mito más fuerte. No solamente es un mito, es una cosmología constituida a partir de los mismos trabajos filosóficos. Según Viveiros de Castro, la filosofía occidental es la cosmología occidental y la misma filosofía y su historia filosófica es su propio mito. Así que en este caso, el logos que tenemos no es ni siquiera el de los mundos de los antiguos griegos. Los griegos estarían más cómodos quizás a platicar con los mamos de la sierra. Es una interpretación que yo doy. Lo mismo los medievales, como decíamos, con Juan Escoto Eriúgena, había una relación también interesante entre lo teológico y la naturaleza. Todavía la naturaleza podía participar de las relaciones humanas. Viveiros de Castro demuestra entonces cómo la modernidad, el concepto, la noción de modernidad se trastoca cuando analiza los mundos de los indígenas.
la modernidad no desea entender al indígena, sino subsumir sus cosmologías para poder entender el capitalismo, que es la otra base de ese mito que tenemos, que es la manera en cómo nosotros constituimos la intencionalidad de las cosas. Entonces, el indígena, el jaguar, por ejemplo, o la Sierra Nevada, no se podrían ser escuchadas bajo la concepción de una modernidad. Aquí también los invito a leer a Bruno Latour, que es otro antropólogo que nos permite entender las relaciones de la ciencia y de la religión, cómo la religión también es parte de un mundo científico. Lo mismo lo explica Simondón, hay unos desfases con el ser. El mundo técnico, el mundo religioso y el mundo estético hacen referencia a la constitución de todos los objetos que tenemos en las realidades humanas. Entonces, Viveiros es un gran crítico de la modernidad, y es un crítico de las técnicas, ¿no? De la técnica aceleracionista. Ahí voy respondiendo. Entonces, esa valoración, como decía el profesor, el indígena no está en su cosmología o en su cosmogonía esperando a que sea validado su pensamiento. El pensamiento no se necesita o no tiene una validación porque no parte entonces de una finalidad. El pensamiento para el indígena no tiene fines específicos que dirijan a objetivos o proyectos. Realmente lo que es el pensamiento y la filosofía indígena o el pensamiento indígena es a poder constituirse con lo otro, como lo decía el profesor, con lo otro, en este caso, con las energías de, como decían, en las sierras Xeynecun, pero también puede ser la Pachamama o otros nombres que se tienen de los tantos nombres de la Madre Tierra. No existe una, por ejemplo, para el mito occidental, Gaia es el nombre que se tiene popularmente para la Tierra, pero no solamente es este nombre, existen muchos nombres a partir de la constitución de realidades localizadas, y estas realidades tienen sus nombres, y eso es bien importante para una teoría técnica. Para poder hablar de objetos técnicos también tenemos que acercarnos entonces a esos lenguajes. Entonces, no es la filosofía o el pensamiento indígena, no busca un centro, no busca un lugar de única relación, sino que precisamente en la sierra, el Mamo dice, acá en la sierra están todos los otros lugares sagrados del planeta. Así que como una gran computadora, en las lagunas de la sierra y en ciertos puntos hay padres y madres, y es desde allí donde va el Mamo a manejar y a trabajar, a poner la chatucua. Él puede, por ejemplo, sanar las máquinas de un grupo humano, por ejemplo. Fueron a hacer un documental a la sierra y los mamos dijeron, ustedes no pueden entrar esos aparatos a los lugares sagrados. Esos aparatos tienen hambre. Ellos primero hay que darles de comer. Entonces a ellos hay que hacerles un pagamento. Los llevaron a un punto sagrado que supuestamente para allí, para la comunidad, es el lugar donde las máquinas o todos los objetos, porque todos los objetos y tecnologías vienen de la sierra, surgieron de la sierra, dicen ellos, tanto animales, plantas y pensamientos. Así que estas máquinas fueron allí limpiadas y pudieron entrar al territorio y poder hacer su trabajo de manera espiritual. No solamente están preocupados por la máquina como un objeto que puede producir grandes niveles de información, sino por sanar y qué información, qué es lo que se van a llevar. Así que ellos no buscan validar el pensamiento de manera universal, no son universalistas, no están ni tampoco de forma local, solo queriendo decir que existe entonces una actividad, una individuación, y que es allí donde parece que hay un caos en todo el ambiente, y con eso podemos dialogar, equilibrar. Los indígenas no son desarrollistas, no son progresistas, y sin embargo les importa bastante aplicar la tecnología o tener las tecnologías. Con eso no quiere decir que el indígena no utilice un celular, no utilice un computador o no utilice
una aplicación, solo que ellos ven que todas esas individuaciones también son parte de un mundo que hay que conciliar, que hay que saberlo no condicionar, saberlo trabajar para poder entonces que surja esa energía con una buena liberación y una buena transformación de la persona y de su operario. No hay un solo lugar de enunciación del discurso, hay múltiples lugares de enunciación. Así es de que hasta las cámaras de filmación se convierten también en un sujeto, no un sujeto, un individuo de enunciación, porque ellos están recogiendo un conocimiento y lo están trasladando, lo están llevando, lo están haciendo viajar por el cosmos. Eso es bien interesante pensarlo. Es más, quisiera complementarle esa cuestión de la cámara, porque cuando ellos explicaron, y bueno, ¿y qué hace la cámara? No, la cámara recoge imágenes. Ah, es como el poporo. En el poporo también se guardan las imágenes de mi vida, de mi pensamiento. Ahí están. Un mamo toma un don guru y lee lo que le está pasando al operario. Por eso es tan importante. Y no solamente tienen uno, tienen varios. Con uno pueden comunicarse con una persona, con su esposa, si viven en otra región. Entonces, no, esto es para proyectarlo en una pantalla. ¿Y qué es una pantalla? Es un lugar donde se ponen esas imágenes. Y ellos dicen, claro, esa pantalla está en la sierra. Hay una montaña, un lugar de la sierra que es una zona plana. Y a cierta hora del día se proyecta una luz. Y esa luz genera unos movimientos o unas placas o unas figuras en la montaña, lo cual ellos justifican que es el proyector. Allí también existe la sala de proyección, pero no tan platónica, porque no está al fondo de la tierra, sino que está a la cara de todos nosotros. Está en la caverna. Es correcto, aunque ellos tienen que hacer un proceso en la oscuridad, ¿no? El Shambhuta, antes de la luz, también es la oscuridad muy importante. De hecho, el pensamiento es también de connotación oscura, si se puede ver, y es el lugar sagrado, donde también hay luz, ¿no? También hay una manera, dice, todo allí está en espíritu, todos en espíritu. Así que en la sierra, esa placa grandísima es la pantalla de cine más grande que tienen en la Sierra Nevada. Daniel, ellos no tienen una pretensión de universalizar su conocimiento. Tampoco. Su conocimiento es para ellos y constituyen su eje central de vida, pero eso no tiene que volverse universal, ni comercializarse, ni integrarse a una sociedad como la que tenemos donde los saberes hay que darles madera desde la racionalidad científica o la racionalidad filosófica o la racionalidad ética, qué sé yo. Es correcto. Hay muchos lugares de enunciación, como usted lo decía, y precisamente el indígena no pretende generar una teoría, no pretende generar una filosofía. Yo como filósofo y como occidental investigador lo interpreto de esa manera pedagógica, propedéutica, heurística, para poder hacer un puente de transducción o de traducción de estos elementos. Sin embargo, en los últimos años, a medida que la sociedad mayoritaria en Colombia se ha ido acercando o apretando más a los grupos indígenas, la Sierra Nevada tiene una historia particular. Y en este caso, desde la época de los españoles, de la conquista hasta este momento, ellos se han visto apretados en su mundo. Pero es ahorita donde la cuestión del clima ha hecho que ellos salgan o participen de las cuestiones sociales y que personas, como me dice Ade Ramón, no es por creerme o por tener aquí, pero dice, usted es uno o el primer filósofo que ha venido a hablar con nosotros ahora a la Sierra Nevada. Yo digo, no puede ser, han venido antropólogos, etnógrafos, fotógrafos, físicos, pero filósofos. Entonces me dijo Ade en su primer momento, entonces yo soy filósofo. Le dije, más que un filósofo, es un sabio. Precisamente el sabio no tiene una connotación de generar un sistema o una particularidad o unos conceptos, sino que es nocional. Y ahí podemos ver otras actividades o explicaciones de la física que para mí, de la filosofía, que son tan importantes
para develar la actitud del pensamiento humano filosóficamente. Y pienso que allí es el aporte de ellos, el aporte más hacia la filosofía que lo que nosotros podemos dar como filósofos, que es quizás mejorar un poco simbólicamente, ya que de lo político Viveros de Castro lo hace y es bien difícil. La actitud o el reconocimiento político del indígena, por lo menos en lo académico y lo filosófico, debe ser bien concebido. Antes de que desaparezcan estas personas o empiecen procesos de formación allí. Sin embargo, el dumburu, el popor, esos objetos son de resistencia, son objetos que ayudan a formar al indígena, y quizás es esta máquina, que yo también me atrevo a decirlo, particular de cibernética, no en los caracteres filosóficos occidentales, sino indígenas, que nos quieren entonces, como les decía, el Wiwa es otra interesante afirmación, no es aquel que sube del calor a la sierra o que nace del calor, sino que es el Wiwa, es el que quiere enseñarle al que llegue a la sierra, compartir su sabiduría, y es bien interesante, mientras que a veces los filósofos quizás escogemos qué y cómo o en qué momentos, pero ellos están abiertos. La idea es, como les dije, no crear un discurso de ellos, sino dialogar con ellos, y así poder entonces mejorar políticamente, filosóficamente nuestro país. Es bien interesante, ya cuando podemos acercarnos a ellos y decir, vamos a la universidad y podemos llevar a un indígena de la Sierra de Santa Marta y saber que es todo un doctor de su mundo, un mamo, porque ellos también se preparan muchísimo, y poder generar estos debates y estos diálogos para mejorar nuestras condiciones ontológicas en nuestro planeta. Me preocupa mucho la realidad indígena, y gracias a esa filosofía o a la filosofía podemos tocar esos mundos. Sí, es la lógica de la ambigüedad y no esa lógica relacional, dialéctica, argumentativa, porque no se trata de eso, y además porque su pensamiento está muy ligado a su emotividad, o sea, al amor, al sentimiento, al deseo con la naturaleza y con el cosmos, no a separarse de ellos para meter la fría razón que niega precisamente esa relación, ¿no? Bueno, yo en algún momento tuve una relación con uno de los mamos de allá de los Kogi, de la parte que baja más hacia la zona de Sucre, y bueno, estuvimos conversando con él, y claro, su lenguaje hay que saberlo oír, hay que estar a la escucha. Porque claro, uno diría, pues, ¿de qué está hablando, no? Y es que está hablando de todo. Es correcto. Y es muy lindo poder entender lo siguiente, que cuando un antropólogo entra a un trabajo de campo, a un territorio, lleva una filosofía en su cabeza. Claro, y está desarrollando, como decía Akan, por ejemplo, que comentaba ahorita el compañero, de esa separación del sujeto y del objeto, ¿no? El sujeto es el que le pone al objeto todas las categorías y lo que lo pone a hablar, ¿no? Ya más claro para dónde. Es el que quiere hacerle hablar a la naturaleza sus leyes. En este caso, la sierra habla con la madre y le deja hablar, le demuestra cuáles son las leyes, de una manera pues diferente, que también constituye una sociedad cosmotécnica, son tecnológicos. Los indígenas de la sierra tienen su tecnología. Ahora, cuando yo como filósofo entro a la sierra, ¿qué antropología llevo a la cabeza? ¿Qué antropólogos llevo en la cabeza? Entonces, para poder hablar con ellos hay que tener una antropología clara. Pienso que Viveros de Castro ayuda muchísimo a evaluar un poco lo que es la perspectiva. Ah, claro, el pájaro habla, el pájaro es también mamo, y el mamo, él le dice al mamo, sí, no, se puede hablar, no se puede hablar. La respuesta no está sino en esas relaciones, y es bien interesante. Ahora, ser filósofo y decir, filósofo en Colombia, ¿qué grupo humano investigas? ¿Qué filosofía indígena estás manejando, contribuyendo pues a ese tejido social? Pues muchas gracias, Daniel. El tiempo nos está acabando. Si hay alguna intervención mínima para completar, y si no, pues
Ya tenemos las y 36 y bueno, Víctor Valencia, que se acaba de unir, desafortunadamente llega un poco tarde porque pertenece a la comunidad de Río Blanco, comunidad indígena de Río Blanco, que queda al sur del departamento del Cauca. Y bueno, es alumno mío en filosofía ojalá pudiéramos algún día encontrarnos y dialogar, porque pues yo creo que sí, además claro, hay que hacerlo. Precisamente a través de Víctor estoy tratando de llevar mis estudiantes de filosofía a la Universidad Indígena de los NASA. Ajá. Para que les hagan el refrescamiento, la limpia, para que le hagan todo ese ritual. Y no, Yané lo conoce, lo vivió conmigo, y entonces que se conecte, entra a estudiar filosofía desconectados de la realidad, y es que ese es uno de nuestros problemas, ¿no? Los filósofos pensaron desde su realidad, y nosotros pensamos desde la realidad de los filósofos que ni siquiera conocemos. Eso es bien sui generis, ¿no, Yané? Eso forma parte de las crisis académicas, o las trabas académicas, ¿no? La filosofía no se puede aprender, no se puede enseñar tampoco. Hay que aprender a pensar y hay que aprender a leer pensamiento, pero eso no se puede enseñar filosofía, eso es absurdo de alguna manera. Eso es meter la filosofía en un saco y tratar de sacar pedacitos, porque ni siquiera es el pensamiento completo del filósofo, sino pedacitos, a ver que cada uno pueda ver cómo entender o cogerlo. Lástima que Víctor entrara tarde, porque pues, es un indígena, digamos, utilizar la palabra correcta, aunque es incorrecta. Es un miembro de una comunidad importante, y en esa comunidad yo trabajé con una estudiante de los tejidos. Sale un trabajo extraordinario, porque de bachelor miramos cómo se produce esa transfiguración de las viejas imágenes en nuevas imágenes. Ahora, yo creo que uno de los daños, pese a mi manera de ver, que ha hecho la sociedad de consumo a ese trabajo indígena ha sido comercializarlo. Porque entonces empiezan a reproducir para vender. Es correcto. Ya pierde eso que tú hablabas de la individuación con el objeto construido y producido como una técnica, ¿no? Claro, esto hay que ir al territorio y estar en el territorio. De hecho, algo que faltó en la exposición, solo decirlo, la sierra es un punto clave técnico para poder activar el mismo objeto. No es, y obviamente no es al venderlo, se rompe la ritualidad, ¿no? Hay que estar constantemente en conexión con la comunidad, lo cual no quiere decir que el mamo no excluya entonces a una persona que él pueda ver que sí puede tener el dumburu y le colabore a la comunidad y a él mismo, ¿no? O sea, no pervertirlo. Eso no, aunque he escuchado que sí los han vendido, que hay personas que los utilizan. Claro. He visto en el territorio lo que llaman, hay una corriente, los hipicogis, bueno, y otras cuestiones, y hay unas personas que los utilizan, pero ellos mismos dicen, él no sabe el significado, y entonces se está lastimando su boca, está comprando ayo, quién sabe de quién o cómo, solo quizás por ser un nuevo, como una moda. Esto no es tabaco, no es una cerveza, hay que comprenderlo. Si tú quieres entender un libro, tienes que ir a aprender con los maestros, a saberlo leer, saber interpretar sus imágenes para poder hacer un análisis semiótico, simbólico del mismo. Y para eso hay que estar con el mamo. Y los mamos no están vendiendo su cultura realmente, y ninguno de los sabios de las culturas de Colombia, pues en este caso, no claro. Está uno que otro que quiera hacer de su cultura un negocio. Ese objeto empieza a viajar por el mundo entero y va perdiendo cada vez no solamente la identidad, sino la relación con la cultura en la cual surgió. Y no solamente se despersonaliza totalmente, sino lo que tú dices, es que tengo una mochila arahuaca o qué sé yo, ¿y qué? No tiene un tejido ahí que no sabe ni siquiera su simbología, entonces no tiene nada.
Es correcto, es como cargar una persona, para ellos es, y usted por qué, y entonces volveríamos como a Simondón, los estamos esclavizando. La idea con la semántica indígena es poder interpretar esos objetos también en darle su posición y no salirnos de la cadena del consumismo clásico, ¿no? Esto ya lo utilicé, lo boto. No es un utensilio al estilo heideggeriano, es un objeto técnico, ¿no? Como lo explicaría Simondón, como lo hemos dicho. Y tiene una identidad humana, que eso también se ha perdido, porque entonces lo cuelgan por ahí o lo colgamos en alguna parte. Ve, tan bonita esa mochila, ¿dónde la compraste? Ah, no, en el mercado cuando estuve por allá visitando La Guajira. Ajá, y es el pensamiento de una mujer. En este por caso, ejemplo, no tienen ni idea ni qué se están comprando, ni qué es lo que están, con qué se están relacionando. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el mundo oriental. Pienso yo que en el mundo oriental sí hay una relación muy afectiva con las cosas, ¿no? Es correcto, profesor. Y bueno, yo sé que también en el mundo mexicano, en la zona indígena, no. Usted que estuvo por allá por México, ¿no? Eso también es, sí, o sea, el mundo indígena en general está muy relacionado con todas sus prácticas ancestrales todavía se salva en la comida, todavía se salva en el vestido, todavía se salva en la manera de habitar el mundo. A pesar de que, como tú dices, tengan celular o computador o algo, pasa lo mismo que en la China y en el Japón, donde uno se quita los zapatos antes de entrar a la casa y se siente en el piso, y no en mesas occidentales, ¿no? Es correcto, no hay que interpretar que porque maneje un celular deje de ser indígena o deja de ser indígena. Si no se viste como indígena, no es indígena, no es una folclorización. Por lo menos acá en Colombia, el indígena en la sierra, caso específico, asume su identidad como parte de un lenguaje, y eso es también la metafísica que se adscribe a la cultura. Como nuestro caso. Nos acabó el tiempo, Daniel. Sí, señor. Nos pasamos del tiempo. Muy agradecido a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Me pareció extraordinaria esta charla porque nos conecta con otro lenguaje y otras maneras de habitar el mundo. Gracias, Daniel, y tenemos que entrar en comunicación más concreta. Muy amables a todos.